Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el mundo de un adversario microscópico y, la verdad, fascinante. Hola, un gusto estar aquí. Nos vamos a guiar por una fuente de referencia en medicina. El capítulo sobre histoplasmosis de Harrison, Principios de Medicina Interna, un texto fundamental. Nuestra misión es entender a un hongo que vive en la Tierra, que al entrar en nuestro cuerpo se transforma y que puede desde pasar completamente desapercibido hasta causar una enfermedad mortal. Y lo que me atrapó de este tema es que su alcance está creciendo, silenciosamente. Para empezar a entenderlo, creo que hay que hablar de su increíble habilidad para cambiar de identidad. Esa es la clave de todo. Este hongo, el Histoplasma capsulatum, es lo que llamamos un hongo dimorfo térmico. Dimorfo térmico. Suena complicado. En el ambiente, en la Tierra, a una temperatura fresca, es un moho, con filamentos... Como el moho del pan, digamos. Algo así. Y en esa forma produce unas esporas diminutas, los microconidios, que miden apenas de 2 a 4 micrómetros. O sea, son diminutos. Tan pequeños que si se agita la Tierra, flotan en el aire y podemos inhalarlos hasta lo más profundo de los pulmones. Ok, o sea, en el mundo exterior es un moho que está ahí, esperando. Pero, ¿qué pasa cuando lo respiramos y entra en el calor de nuestro cuerpo? Ahí ocurre la magia, o la pesadilla, según se vea. A 37 grados Celsius, nuestra temperatura corporal sufre una transformación completa. Abandona su forma de moho. Este cambio de forma es su estrategia fundamental para sobrevivir y, para causar la enfermedad. Hablemos de dónde vive. La fuente es muy clara. Es la infección por hongos endémica más común en Norteamérica. Menciona mucho los valles de los ríos Ohio y Mississippi. Sí, ese es el foco clásico. Pero esto ya no es solo una historia estadounidense, ¿cierto? Para nada. Es una historia global. El texto lo ubica con mucha fuerza en partes de México, toda Centroamérica y en Sudamérica, especialmente en Brasil. Y también África y Asia. También, su mapa geográfico está, dibujado por las condiciones del suelo. Le encantan las tierras húmedas, ácidas y sobre todo enriquecidas con excrementos de aves o murciélagos. Ese detalle es clave. El guano de murciélago o las heces de aves como los estorninos, las gallinas. Claro. Crean el ambiente perfecto. Es un verdadero fertilizante para que el hongo crezca y libere sus esporas. Exacto. Y esto nos lleva directamente a las actividades que ponen a la gente en riesgo. No es algo que te encuentres paseando por la ciudad. Has dado en el clavo. La fuente es muy específica. Vincula los brotes con actividades que, literalmente, levantan nubes de polvo de estos lugares. Como explorar cuevas, por ejemplo. La espeleología, sí, es el ejemplo clásico por los murciélagos. Pero también cosas más cotidianas. Excavaciones, limpiar gallineros abandonados, demoler edificios viejos, incluso podar árboles secos donde anidan aves. Cualquier cosa que disperse esa tierra contaminada convierte al hongo en un aerosol invisible y, muy peligroso. Ok, aquí es donde la historia se complica y se vuelve muy actual. El texto subraya que el mapa de este hongo se está redibujando. Se está expandiendo. Ya no es un problema confinado a esas zonas endémicas tradicionales. Y lo que estamos viendo es una tormenta perfecta. Por un lado, el cambio climático está alterando la temperatura y la humedad del suelo. Dándole al hongo nuevas tierras para conquistar. Exacto. Y por otro, los viajes intercontinentales. Alguien puede infectarse explorando una cueva en Centroamérica Y desarrollar los síntomas semanas después en medio de una ciudad europea, desconcertando a los médicos. totalmente. Y hay un tercer factor que ya no tiene que ver con el hongo, sino con nosotros. Con nosotros mismos, sí. Nuestra propia medicina moderna. Al salvar vidas con trasplantes, con tratamientos para enfermedades autoinmunes. Sin querer estamos creando un grupo cada vez más grande de personas que no pueden defenderse de él. La población en riesgo está creciendo exponencialmente. Exactamente. Cada vez más gente vive gracias a tratamientos que suprimen su sistema inmunitario. Así que el hongo no solo se expande, sino que encuentra más puertas de entrada en nuestra sociedad. Ok, hasta aquí parece una infección, digamos, estándar. Respiras algo malo, llega a los pulmones. Pero lo que describe la fuente a continuación parece sacado de una película de ciencia ficción. Se ríe. Un poco, sí. Se supone que nuestras células de defensa, los macrófagos, deberían devorar y destruir al intruso.
Pero aquí no pasa eso, ¿verdad? No, de hecho pasa justo lo contrario. El macrófago, que es la primera línea de defensa en el pulmón, El que debería comérselo y destruirlo. ese mismo, efectivamente, engulle la espora del hongo. Uno pensaría, listo, fin del invasor. Pero es el comienzo. Es el comienzo de su plan maestro. Dentro del macrófago protegido del resto del sistema inmunitario, la espora se transforma en levadura y empieza a multiplicarse. Es un caballo de Troya perfecto. Es increíble. O sea que el sistema que debería protegernos se convierte en su, no sé, en su red de Uber personal. ¿Y a dónde se dirige? El destino es todo el cuerpo. Usando a los macrófagos como vehículos, las levaduras viajan primero a los ganglios linfáticos del pecho. Ok. Desde ahí, saltan al torrente sanguíneo y se diseminan por lo que llamamos el sistema retículo endotelial. Espera. ¿El sistema retículo endotelial? Suena muy complejo. Para que lo entendamos, es como la red de cuarteles generales del sistema inmunitario. Esa es una analogía perfecta. Es una red de vigilancia y limpieza formada por células inmunitarias en órganos clave como el vaso, el hígado, la médula ósea. Entiendo. El problema es que el hongo no llega como un invasor, sino escondido dentro de los propios soldados. Le da acceso VIP a estos centros de comando. Y todo esto ocurre en silencio, durante las primeras 2 semanas. ¿Y qué pasa a las 2 semanas? ¿Se da cuenta el cuerpo de que lo han engañado? Sí, es cuando se activa la artillería pesada, la inmunidad celular. Un tipo de glóbulos blancos, los linfocitos T, finalmente se organizan y le dan la orden a los macrófagos para que se activen, como si les dieran un código de autorización, Algo así. para que por fin puedan destruir las levaduras que llevan dentro. Y en este proceso, unas moléculas como el TNF-alfa son cruciales. Son como la sirena de alarma general. Y si esa batalla se gana, que es lo que ocurre en la mayoría de la gente sana, queda alguna evidencia, quedan cicatrices de guerra. El resultado final son granulomas, pequeñas cárceles de células inmunitarias que rodean y contienen a las levaduras. Y se quedan ahí. Con el tiempo, estas cárceles se endurecen y se calcifican. Por eso es tan común que en radiografías de personas sanas que viven en Ohio o en Brasil se vean pequeñas calcificaciones en los pulmones, el vaso o el hígado. Son como medallas de una batalla. Exacto, medallas de una batalla que su cuerpo libró y ganó, probablemente sin que se dieran ni cuenta. Pero si esa inmunidad celular, esa artillería pesada, es deficiente, la historia es muy diferente. Radicalmente diferente. Si no hay una respuesta celular fuerte, la infección no se contiene y el hongo se multiplica sin control. Es lo que se conoce como histoplasmosis diseminada progresiva. Que es la forma grave. Sí. Y aquí el texto hace una aclaración importante. A diferencia de la tuberculosis, que puede quedar latente y reactivarse décadas después, la histoplasmosis, que se cura, se cura. El problema es cuando una infección activa no se elimina por completo. Puede quedar latente y reaparecer con fuerza si la inmunidad de la persona cae en el futuro. Con un mecanismo de infección tan sofisticado, me imagino que las manifestaciones de la enfermedad deben ser muy variadas. No todos los casos son iguales. Para nada. La enfermedad es un espectro que depende de 2 cosas: la dosis de hongo que inhalaste y la fuerza de tu sistema inmunitario. A ver, En personas sanas que inhalan pocas esporas, hasta el 75% de las infecciones en zonas endémicas ni siquiera producen síntomas. o sea, la mayoría ni se entera. Exacto. Y si los hay, son tan leves que se confunden con una gripe. Fiebre, escalofríos, tos seca, dolor muscular. Aparecen de 1 a 4 semanas después de la exposición. Y se van solas. Pero luego están las formas graves. La que ya mencionaste, la histoplasmosis diseminada progresiva. Suena como el peor escenario. Lo es. Es la forma más temida y afecta a las personas con las defensas bajas. El texto apunta directamente a pacientes con VIH-Sida y un recuento bajo de linfocitos CD4. Los más vulnerables. Sí, también receptores de trasplantes o personas en tratamiento para enfermedades autoinmunes con fármacos que bloquean esa sirena de alarma que mencionamos, el TNF-alfa. Claro, si silencias la alarma con un medicamento, el hongo puede multiplicarse sin que nadie dé la voz de alerta. Justo. Y esta forma diseminada puede ser brutalmente aguda, con insuficiencia respiratoria y fallo de múltiples órganos. O más crónica,
con fiebre, pérdida de peso y unas úlceras muy dolorosas en la boca, la lengua. El texto también describe una forma que afecta específicamente a los pulmones a largo plazo. Sí, la histoplasmosis cavitaria crónica. Esta se ve típicamente en personas que ya tienen los pulmones dañados. Como fumadores, por ejemplo. Exacto, fumadores de larga data con enfisema. Es un imitador casi perfecto de la tuberculosis. Tos crónica, sudoración nocturna, pérdida de peso y en las radiografías se ven cavernas en las partes superiores de los pulmones. ¿Y sin tratamiento? Sin tratamiento, va destruyendo el pulmón lentamente. Y hay una complicación que, aunque es rara, suena aterradora. La mediastinitis fibrótica. Es una de las peores consecuencias. Por alguna razón, en un pequeño número de personas, el cuerpo reacciona a la infección formando una cantidad masiva de tejido cicatricial. De fibrosis. Sí, en el centro del pecho. Esta masa de cicatriz crece sin parar y puede aplastar estructuras vitales, como las grandes venas que van al corazón o las vías respiratorias. Es como ser estrangulado desde dentro. ¡Qué terrible! El texto dice que es letal en 1/3 de los casos. ¡Wow! Un momento. Hay otra manifestación que menciona la fuente que es muy gráfica. La broncolitiasis. Ah, sí. Imagina esas cicatrices de guerra calcificadas de las que hablamos antes, esos ganglios duros como piedras. Ok. A veces, con el paso de los años, uno de ellos puede erosionar la pared de un bronquio. Y esto puede hacer que la persona tosa sangre o, literalmente, expectore el material calcificado. Que literalmente toses piedras. Literalmente. Eso tiene que ser una experiencia increíblemente alarmante. Es la prueba física y bastante brutal de una batalla que tu cuerpo libró hace años. Exacto. Y para terminar con el espectro, no podemos olvidar la variante africana causada por una subespecie llamada duboisi que prefiere atacar la piel y los huesos. Con un abanico de síntomas tan amplio, desde parecer una simple gripe hasta imitar la tuberculosis, me imagino que diagnosticar esto debe ser un verdadero desafío. Esa es la pregunta del millón. Y afortunadamente las herramientas han mejorado mucho. El cultivo del hongo, aunque sigue siendo la prueba definitiva, es lento. Puede tardar un mes, ¿no? Un mes, sí, y a menudo falla en los casos leves. Hoy en día la estrella del diagnóstico es la detección del antígeno. ¿Qué es eso exactamente? Buscamos un fragmento de la pared celular del hongo, el antígeno, en la orina o en la sangre. Es una prueba rápida y muy sensible, especialmente en la enfermedad diseminada, donde acierta más del 95% de las veces. Y tiene una ventaja enorme, según leí. Sí, que la cantidad de antígeno se relaciona con la gravedad de la infección. Si el tratamiento funciona, el nivel baja. Si empieza a subir de nuevo, es la primera señal de una recaída. Es como un termómetro de la infección. Esa es la palabra. Es un termómetro. ¿Y qué hay de buscar las defensas que nuestro cuerpo produce, los anticuerpos? Esa es la serología. Es útil sobre todo en personas con un sistema inmunitario sano, pero tiene sus trampas. Puede dar positiva por una infección pasada que ya está curada. Lo que podría confundir. Claro. Y en la gente inmunodeprimida, que es la que más nos preocupa, a menudo no producen suficientes anticuerpos. La prueba puede dar un falso negativo, y la fuente hace una observación que es una dura bofetada de realidad: la disponibilidad de estas pruebas. Es un punto crítico. El texto subraya que en muchas de las zonas más afectadas, en Centro y Sudamérica, en África, estas pruebas rápidas y precisas simplemente no están disponibles, o son muy costosas. Y eso provoca retrasos enormes en el diagnóstico. Y en una enfermedad que puede matar en semanas, ese retraso es a menudo una sentencia. Una vez que se tiene el diagnóstico, ¿cómo se combate? El tratamiento es absolutamente necesario para todas las formas graves. La diseminada, la pulmonar crónica, incluso la pulmonar aguda que dura demasiado. Los casos leves se resuelven solos. Suelen resolverse solos, sí, la guía de tratamiento es muy clara. Para los casos más graves, los de hospital, la primera línea de ataque es un antifúngico muy potente por vía intravenosa, la anfotericina B liposomal. ¿Y para los casos menos severos o para continuar el tratamiento en casa? Ahí entra en juego un antifúngico oral llamado itraconazol. Y ojo, no es un tratamiento corto. ¿De cuánto tiempo hablamos? Para una infección pulmonar sintomática, de 6 a 12 semanas.
Para la enfermedad diseminada o la crónica, el tratamiento dura como mínimo 1 año. Un año. Es una maratón. Totalmente. Y una que necesita supervisión. Con el itraconazol hay que medir sus niveles en sangre para asegurarse de que la dosis es correcta. Además de que interactúa con muchos otros medicamentos, ¿cierto? Muchísimos. Afecta un sistema clave en el hígado, el citocromo P450, que es como la central de procesamiento de químicos del cuerpo. Hay que tener mucho cuidado. Y en pacientes cuya inmunosupresión es permanente, a veces el itraconazol se debe tomar de por vida, para evitar que el hongo vuelva. Entonces, al final de este análisis, lo que vemos es un microorganismo con una capacidad de adaptación asombrosa. Increíble. Un hongo que se esconde en la tierra de cuevas y gallineros, que nos infecta de forma invisible, cambia de identidad dentro de nosotros y secuestra a nuestras propias células de defensa para conquistar el cuerpo. Y hemos visto que el resultado de ese encuentro es un espectro enorme, desde una infección silenciosa que deja una pequeña cicatriz, Hasta una enfermedad devastadora que aprovecha las vulnerabilidades de nuestra medicina moderna. afectando a los más frágiles. Exacto, y esto me lleva a una última reflexión. El texto nos cuenta que en la mayoría de las personas sanas, esta infección es una batalla silenciosa que nuestro sistema inmunitario libra y gana, sin que nos enteremos. Solo deja esas pequeñas medallas calcificadas como prueba. Ujú. Lo que nos deja pensando, en un mundo donde estamos constantemente expuestos a patógenos ambientales de los que no somos conscientes, ¿cuántas de estas batallas silenciosas se libran dentro de nosotros a lo largo de la vida? Y sobre todo, ¿qué nos enseña esto sobre la increíble resiliencia de nuestro sistema inmunitario? Pero también sobre lo delgada que es la línea que separa esa resiliencia de una vulnerabilidad fatal.